Muy bien, entonces vamos a leer el libro de Deuteronomio capítulo 6 y el verso 4. Le doy la bienvenida a algunos hermanos, amigos que están aquí con nosotros, bienvenidos esta mañana. Los hermanos que están llegando a través de la plataforma YouTube, bienvenidos. Los que están en casa o en algún lugar, qué bueno que estén aquí con nosotros en esta transmisión. Repito, Deuteronomio capítulo 6, capítulo 6, verso 4. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová ¿qué? Uno es. Oremos para que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Señor, una vez más me presento ante ti como un instrumento en tus manos. Te ruego, Señor, que me ayudes, que me des la inspiración divina y que me des también la claridad para transmitir la palabra. Danos, Señor, en este momento la revelación, la inspiración, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Quiero titular esta enseñanza, Uno es. Díganle que está a su lado, uno es. Uno es. La propuesta de este tema, estimados hermanos, es explicar este texto que es uno de los principales textos para los judíos. De hecho, hace parte de la plegaria más importante de todo judío. Ellos consideran que es un texto sagrado y también el principal mandamiento. Este texto, cuando uno empieza a estudiarlo, a interpretarlo, tiene unas profundidades increíbles, maravillosas. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Así se podría de pronto mencionar en hebreo. Y esto hace parte de la doctrina monoteísta, es decir, de la creencia. Mono significa uno y teísmo, o sea, estudio de un solo Dios. Cuando un hebreo o un judío está en su etapa quizás ya cesante o está a punto de morir, esta es la pronunciación que ellos siempre hacen. Ellos siempre, antes de morir, si tienen la oportunidad de recitarlo, lo hacen. Ellos ahí en su lecho de muerte dicen: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahora, cuando uno quiere estudiar este texto, vamos a interpretarlo desde la teología, porque literalmente uno diría, bueno, es un texto, es una oración, pero ¿qué significa eso? Muy bien, hay un término en la teología que se llama la aseidad. Repitan conmigo, aseidad. La aseidad es una interpretación de la autosuficiencia o independencia, autonomía de Dios. Es decir, que Él es exclusivo, único en su naturaleza, en su forma, en su especie. Y hay dos términos que a veces nosotros nos equivocamos. A veces pensamos que la palabra unidad es igual a unicidad. Yo les voy a colocar un ejemplo. Este púlpito que ustedes alcanzan a ver, ¿es una unidad o una unicidad? Y es una unidad, ¿por qué? Porque una unidad se puede dividir. La unidad, por ejemplo, eso tiene acrílico y tiene aluminio, ¿cierto? Entonces podríamos decir que aunque es una unidad, se puede dividir. Entonces el término aplicativo a la aseidad, o sea, a la unidad, a la exclusividad de Dios, podríamos decir que Él es una unicidad. Y la unicidad significa único, exclusivo, que no se puede dividir, no se puede fragmentar, no se puede clasificar, es compacto, es único. Por ejemplo, Dios siempre en la palabra mostró su aseidad en todo. Muchos de los textos que vamos a, son muchos, pero al menos quiero mencionarle algunos, pocos,
donde Él se preocupa mucho que la humanidad sepa que Él es único y Él es exclusivo. Por ejemplo, ese texto es el principal, pero en adelante encontramos muchos. Por ejemplo, Isaías 44:6. Vamos a leer un poquito. Si de pronto no tienen Biblia, van a mirar ahí al frente. Vamos entonces a estudiar un poco. Dice, mire, él se preocupaba para que la gente, las generaciones futuras, también entendieran que Él es único y exclusivo. Y este texto da a entender que Él es el primero y que también es el último. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Amén. Isaías 44:8 dice que Él no conoce a otro Dios. Imagínense, Dios mismo dice: yo no conozco otro igual a mí. Isaías 44:8 dice: no temáis, ni os amedrantéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Gloria a Dios. Ahora, fuera de Él no hay más, porque Él de pronto hubiese podido decir: bueno, yo soy el Dios de Israel solamente. Ustedes van a tener otros dioses de pronto y ustedes pueden contar con ellos o buscar ayuda a ellos. Pero mire, Él fue enfático. Isaías 45:5. Porque Él dice: para que sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Isaías 45:21. Proclamad y hacerlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? No hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador, y ninguno fuera de mí. ¿Qué tal esa palabra? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De pronto alguien dirá: pero hermano, mire, hay algo o hay alguien que de pronto se parece a Dios, o podríamos interpretarlo como Dios, o de pronto Dios no creo que se enoje si nosotros le atribuimos algún poder o fuerza a otra persona que no sea Él. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Él? Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada semejante a mí. Pero alguien dice: no, hermano, es que mire, es que la imaginación humana es muy interesante, no podemos coartar la imaginación. De pronto, como Dios es espíritu, entonces nosotros queremos interpretar de esa divinidad, de eso tan grande, de esa aceidad que Él es único, queremos de pronto representarlo de alguna manera, como para, así como uno tiene la cédula, que uno se mira la cédula pero no es uno, pero ahí está uno. ¿Será que, qué dice la Biblia? Éxodo capítulo 20 y el verso 3. Éxodo 23 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Alabanzas al nombre del Señor. Ahí entendemos que es la posición de Dios frente a la aceidad, es decir, su exclusividad, su autosuficiencia, su autoexistencia, su autoindependencia y ser único, exclusivo. Pero también hay otro término que se llama la kenosis. La kenosis significa el vaciamiento. O sea, ese único Dios
que es exclusivo, único. Ese texto que leímos del inicio de Oye Israel, para la doctrina de los hebreos o los judíos, ellos tienen una promesa que ese Dios único y exclusivo iba también a participar de una keinosis, es decir, un vaciamiento, o sea, una manifestación visible, porque Dios es espíritu, dice San Juan capítulo 4 y el verso 24, Dios es espíritu, y un espíritu no tiene cuerpo, un espíritu no tiene forma, un espíritu es asexual, es decir, no tiene sexo, no es ni femenino ni masculino, un espíritu no tiene olor, no tiene nada de esas condiciones. Sin embargo, la Biblia utiliza unas figuras antropomórficas, como si Dios tuviera un cuerpo. Entonces, cuando usted lee la Biblia, encuentra expresiones, por ejemplo, los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Cuántas veces quise juntarte como las gallinas juntan a sus polluelos, como si Dios tuviera alas o tuviera ojos o tuviera oídos? No, es una forma antropomórfica o fórmica para nosotros entenderlo a Él, pero Dios es espíritu. Pero ese único Dios, esa aceidad de Dios, Él dijo, yo quiero hacerme visible a los hombres. Entonces, vamos a leer algunas profecías y también el cumplimiento de esa kenosis. Esa kenosis es entonces el vaciamiento de la propia voluntad de Dios para llegar completamente a ser receptivo a la humanidad. Isaías 40 del 1 al 6 dice, por ejemplo, Juan el Bautista, ustedes se acuerdan de Juan el Bautista, ¿verdad? Juan, ¿era el Mesías o era simplemente una voz? Pudiéramos decirlo en términos comerciales, Juan el Bautista era el jefe de campaña de Jesús, ¿verdad? El que le hacía la publicidad. Él dijo, viene uno más poderoso que yo, el cual yo no soy digno, ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y la gente estaba a la expectativa, ¿quién será? ¿Quién será? Pero mire que Juan estaba inclusive dentro de la profecía. Juan no había nacido. Miren, Isaías 40 del 1 al 6. Consolaos, consolaos pueblo mío, dice Dios, vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino ¿a quién? ¿A quién estaba preparando camino? A Jehová. Enderezad calzada en la soledad, ¿a quién? A nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y escuchen esto, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Juan el Bautista era entonces una voz, o sea, él estaba haciendo una publicidad a alguien que venía más poderoso. Vamos a leerlo. Evangelio según San Mateo capítulo 3, del 1 al 3, Juan dice lo siguiente. El evangelista Mateo dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, escuchen esto, predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel a quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad camino al Señor y enderezad sus sendas. Si el profeta Isaías, ¿a quién estaba diciendo que iba a llegar? ¿Quién? Juan, el profeta, que iba a haber un mensajero que iba a anunciar ¿a quién? A ver, volvamos al texto, hermanos, se me perdieron, volvamos al texto, el anterior. Miren, Isaías 40.
vos, mire, habla al corazón de Jerusalén, decirle a vos que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y miren, vos que clama en el desierto, o sea, Juan, prepara camino ¿a quién? O sea, Juan, ¿a quién le iba a preparar el camino? Ahí en el texto, a Jehová. ¿Y quién era Jehová? No, Dios. Ojo con eso, escuchen las palabras. ¿A quién le está, dice el profeta que iba a haber un mensajero que le iba a preparar camino ¿a quién? ¿Y quién es Jehová? Muy bien. Enderezar calzada en la soledad ¿a quién? Ahí lo ratifica, a Dios. Entonces Juan dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista, Mateo 3 del 1 al 3. Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel a quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, prepara camino al Señor. Muy bien. Pensé que se iban a gozar por eso, pero bueno, no hay problema. Increíble eso, ¿verdad? Está muy claro. Está clarísimo. Ahora, el Señor proféticamente dijo que de Él pertenecía la salvación. O sea, Jehová dijo: yo voy a salvar. Yo no voy a mandar a otra persona. No, ya envié profetas y los mataron, no creyeron en ellos. No, yo voy a hacer algo diferente. Entonces, mire lo que Él escribe. Isaías 52:6. Isaías 52:6. Dice: por tanto mi pueblo sabrá que mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Yo mismo que hablo, estaré presente. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. O sea, como si hubiera otra persona, ¿no? Mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Para que me conozcáis y entendáis y creáis y me conozcáis que yo mismo soy. Bueno, algunos todavía como que no la cogen. Romanos 9:5 dice, mejor leamos primero Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos. O sea que si en la antigüedad Jehová era el que salvaba, en el Nuevo Testamento dice que Jesús es el que salva. Isaías 45:21. Isaías 45:21 dice: proclamad y hacerlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová, y no hay más que Dios, más Dios que yo, Dios justo, ¿y qué más? Y Salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, y de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla. Oh, hermano, yo estoy sintiendo la gloria de Dios aquí. Jehová dijo: ante mí se doblará toda rodilla. Ante Jehová, ¿cierto?
Y mire que de Jesús se dice lo mismo. Filipenses 2:10. Filipenses 2:10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Pero entonces, si Jehová dice que ante Él se doblará toda rodilla, Jehová, o sea, Dios, ¿y por qué de Jesús dice que también Jesús reclama lo mismo y que ante Él toda rodilla se doblará? ¿Por qué será eso? Tan extraño, ¿verdad? Ahora, el Señor mismo dio señal de que Él, siendo espíritu, pues no podía entrar en el tiempo. Ni un espíritu se puede ver. Y Dios en su aseidad vive en la eternidad. Y nosotros estamos en el tiempo. Entonces, para Dios entrar en el tiempo, entrar en el mundo material, tenía que tener un cuerpo. Y a eso se le conoce como el misterio de la piedad. El misterio de la piedad. Isaías capítulo 7 y el verso 14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías 9:6. Isaías 9:6 dice: por tanto, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, llamará su nombre, y no se revela. Dice: admirable, no se reveló. Consejero, Dios fuerte. Miren, entiendan que cuando ustedes vean en la Biblia, la D minúscula significa demonio o ídolo. Y cuando usted ve la D mayúscula, se refiere al único Dios. Ahí, ¿cómo está? ¿En minúscula o en mayúscula? O sea que se refería a que ese niño iba a ser Dios fuerte, que iba a ser Padre eterno y príncipe de paz. Ahora sí quedé más loco. ¿Cómo así que Dios, que sostiene el universo, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, que el cielo es su trono y la tierra el estrado donde Él pone sus pies, que Él mira la tierra y la tierra tiembla, que en la palma de su mano mide todas las aguas, que su rostro es más resplandeciente que el sol cuando alumbra a mediodía? Ese Dios tan grande se metió en un vientre de una mujer. Sí, ese es el misterio. ¿Quiere leerlo? Mire, aquí está. Mateo 1:18. Mateo 1:18 al 21 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, o sea, no tuvieron relaciones sexuales, estaban comprometidos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, o sea, no quería desprestigiarla y generar un problema. Quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo. Acuérdense de la señal. Y llamará su nombre Emmanuel. Mire que ya se revela su nombre, Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor a través del profeta Isaías, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. ¿Hasta ahí estamos claros? Increíble, o sea, el Espíritu de Dios se metió en María. Entonces lo que nació, o sea, Jesús, entonces, ¿es el Padre? ¿Jesús es el Padre? Bueno, vamos a leerlo, vamos a ver. Primera de Timoteo capítulo 3 y el verso 16.
Primera de Timoteo 3:16 dice, ¿qué es indiscutible? Camila, ¿qué es indiscutible? Que es así, ya, pues, ¿para qué lo discuto si es así? O sea, ¿eso es azul? ¿O quién me va a discutir que esto no es azul? ¿Es azul? ¿O quién dice que es negro? O sea, algo indiscutible es que es así, o sea, no lo puedo discutir. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué pasó? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. Jesús tenía un discípulo incrédulo como algunos de los que están aquí, y se llamaba Felipe. Felipe, imagínate, es que en la iglesia hay de todo, está el trigo, la cizaña, están los incrédulos, ¿sí? Tomás también, incrédulo, eran dos, ¿no? Tomás y Felipe. Entonces Jesús en una ocasión dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo no os hubiera dicho, voy a preparar un lugar para que donde yo esté ustedes también estén. Entonces Felipe se enredó, o sea, como cuando uno escucha tanta palabra, y Felipe dijo, no Señor, muéstranos al Padre, o sea, queremos saber que usted nos defina ya, muéstranos al Padre, o sea, digan en otras palabras, ¿quién es el Padre? O sea, realmente quién es, si es usted o quién, o esperamos a otro. San Juan capítulo 14 y el verso 8, San Juan 14:8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Miren la posición que él ya estaba como estresado, y nos basta. Escuchen esto, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Colosenses 2:9, Pablo dice, en Él, o sea en Jesús, habita corporalmente toda, una parte, toda, miren, toda, la plenitud de la deidad. ¿Qué es deidad? Dios. Oh, pero hermano, todavía no me está quedando claro. Bueno, sigamos leyendo. Romanos 9:5. El apóstol Pablo dice algo increíble. ¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Juan siendo un discípulo cercano, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Y en el verso 14 dice, aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién era el verbo? Y dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primera de Juan 5:20. Dios ha venido, o el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué tal, Víctor? Muy claro, ¿cierto? Realmente, hermanos, hablar del monoteísmo. Mira, en estos días yo estuve hablando con un judío, estuvimos hablando como casi 2 horas, y él la primera pregunta que me hizo fue,
¿tú en cuántos dioses crees? Y era un judío consagrado, tenía inclusive la kipá. Digo, ¿tú cuántos dioses crees? Yo, la Biblia me muestra un solo Dios. Me dijo, sí, entonces sí hablemos. O sea, ellos no pierden tiempo. Luego me dijo, ¿tú qué opinas de los judíos? Y yo le dije, Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Yo le dije, ustedes son el pacto, ustedes son la promulgación de la ley, ustedes son el culto, las promesas, ustedes son hijos de Dios. Pero le dije, ustedes no han creído en Jesucristo, y de este dan testimonio todos los profetas, que los que en él creyeran recibirán perdón de pecados en su nombre. Él es la piedra que desecharon los edificadores y vino a ser la principal piedra del ángulo. Jesucristo fue despreciado, fue menospreciado, porque los judíos esperaban un Mesías diferente. Ellos esperaban un Mesías que entrara en un caballo grande, percherón, cuarto de milla, ¿sí? Que entrara cabalgando en Jerusalén, pero entró en un burro. En un burro. Y cuando ellos lo vieron en un burro, decían, no, este no es nuestro Mesías. Lo menospreciaron, pero eso ya estaba escrito en la palabra de Dios. Él dijo en Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se manifestará el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Él iba a ser despreciado y desechado entre los hombres, pero iba a ser un varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos, pero ciertamente él iba a llevar nuestras enfermedades, iba a sufrir nuestros dolores, y nosotros le íbamos a tener por azotado de Dios y abatido, mas él herido iba a ir por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz iba a ser sobre él, y por su llaga íbamos a ser curados. ¿Quién hizo eso? Sino Jesús. Él llevó el pecado de todos los hombres. En conclusión, y para terminar, esto que estamos hablando, hermanos, muchos profetas quisieron escucharlo, quisieron oírlo, quisieron entenderlo y no lo entendieron. Por eso Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ejad es lo más grande, hermanos, que usted y yo en esta mañana podemos pronunciar. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Uno es. A Jesús le preguntaron para tentarlo, ¿cuál es el principal mandamiento? Y él le respondió, el principal mandamiento es este: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y de todo tu corazón. Hermanos y amigos, mire, cuando uno entiende que Dios es uno en su aceidad, acuérdense, aceidad, de su exclusividad, pero Él hizo la kenosis, es decir, Él mismo se humanó, se vació, hizo kenosis, se vació, vino, predicó el evangelio, nos dio testimonio de quién era Él, vino a anunciar las buenas noticias y luego fue a la cruz. Murió no Dios, porque Dios no puede morir, lo que murió fue la carne, porque en la carne llevó el pecado de todos los hombres, pero resucitó con poder al tercer día, proclamando: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Dios es uno y se ha manifestado de tres maneras: como Padre en la creación, creando los cielos y la tierra y creando todo lo que vemos. Luego se humanó para hablarnos, para predicar el evangelio, para traer una buena noticia. Y luego fue a la cruz, murió y resucitó,
y ahora está en el poder de su espíritu, regenerando a todos los hombres y como un consolador, porque Él dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estén en sus pies, hermanos, denle un aplauso fuerte al Señor y dígale: gracias, Señor, por conocer esta revelación tan grande. Quiero invitar a los músicos que me ayuden. Vamos a cantar una canción. No son tres, no son dos, Él es uno y su nombre es Jesús. ¿Cuántos creen eso? Después de que cantemos se van a sentar porque vamos a darles el protocolo, porque escuchen, todos están cordialmente invitados, todos, sí, todos. Así que no se vayan, cordialmente todos invitados. Cantemos esta última canción y luego tomen asiento para que reciban las instrucciones. Amén.